Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas tardes a todos. Quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Jorge Alexander Ochoa Barriga. Soy cirujano oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Y pues quiero contarles algo sobre mí, sobre mi pequeña experiencia con el láser. Soy cirujano maxilofacial desde hace 15, 16 años. Y pues la idea que quiero mostrar hoy es mi experiencia con la nueva tecnología del láser, aunque pues ya muchos tienen años de conocerla. Para mí ha sido pues una gran hazaña y una gran virtud poder contar con esta tecnología en mi práctica diaria. Quiero mostrar específicamente, quiero hablarles sobre mi experiencia con el láser de diodo, específicamente con el láser de diodo de 940 nanómetros de BioLace, el cual pues es el láser que poseo y con el cual pues he realizado todos mis procedimientos y con el cual he descubierto muchísimas posibilidades y he descubierto muchas virtudes que para mí anteriormente no eran tan asequibles y que pues por desconocimiento muchas veces no tuve la oportunidad de tener. Este proceso de aprendizaje con el láser lo debo y lo agradezco muchísimo a la doctora Pilar Blanco, que me permitió hacer un cambio en mi concepto de cirugía al introducir en mi cabeza, en mi cerebro, en mi disco duro, mis conocimientos sobre las aplicaciones del láser. Y por lo tanto, pues, inicié una serie de entrenamientos y utilizando mi experiencia como cirujano, empecé a tomar el láser como un instrumento que me permitió facilitar muchísimo mis cirugías y con unos resultados que el primer sorprendido fui yo. El objetivo de este pequeño charla es mostrar los usos racionales del láser en cirugía oral y maxilofacial, por lo tanto reconocer los beneficios del mismo en terapias de dolor, manejo de la inflamación, ya sea por patología, por dolor o la inflamación postquirúrgica, manejo de desinfección y
prevenir, por lo tanto, también la infección en abordajes quirúrgicos y la posibilidad que me dio grandísima de realizar mis cirugías con muchísima ventaja en cuanto a los abordajes, con mayor facilidad, con muchísimo confort, tanto para mí como para el paciente. Y al finalizar, pues, estimular a todos el uso de la tecnología láser, porque pues nos da muchísimas ventajas. Este láser de diodo, pues para quienes lo conocen, es un láser de diodo que tiene muy fácil de usar, tiene una pantalla en la cual nos muestra las diferentes funciones que se pueden realizar tanto en la parte de corte, blanqueamiento y manejo de dolor, en sus diferentes versiones que se han ido actualizando y con sus diferentes puntas y tanto de blanqueamiento como manejo de dolor, como para hacer cortes y terapias. Para quienes no saben y quienes asisten a esta conferencia y no saben cómo funciona el láser, pues quiero hacer un breve recorderis del mismo. El láser, pues como es acrónimo, traduce que significa una luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Y el concepto en sí es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida y estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la fuerza y la pureza controlada. Estas palabras cortas nos muestran algo que no es muy fácil de explicar, tiene mucho compromiso y mucho contenido de la física, y pues nos va a abrir pues la realidad de cómo funciona esta tecnología. Si vamos a localizar dentro del espectro electromagnético, el láser de diodo, que en sus componentes pues tenemos una longitud de onda que trabaja entre los 800 y los 980 nanómetros, y el láser de diodo que vamos a utilizar, el Violet, trabaja a 940 nanómetros, que vaya más adelante voy a empezar a mostrar las posibilidades de por qué me gusta más que otros láser de diodo que hemos conocido. Dentro de la física, la emisión estimulada funciona que el láser, los átomos excitados dentro del medio activo que se encuentra, simulamos la caja de funcionamiento del láser, donde los fotones se encuentran en un medio, y estos al pasar la zona, la parte de excitación de los electrones, se van a clonar y van a producir unos fotones completamente idénticos, de una manera que ese espectro que está entre dos espejos, uno 100% reflectivo y el otro parcialmente reflectivo, van a generar que estos fotones sean liberados con una gran potencia y gran focalización y concentración de la energía, y en el cual podemos controlar todos los cortes y las funciones que queramos realizar. El láser en sí, para que tengamos en cuenta en lo que queremos usarlo para nuestras cirugías, debemos tener en cuenta que es un láser que es monocromático por emisión de fotones con una sola longitud de onda, que es la que nos da el medio en que está realizado, y una luz de un solo color. En este caso pues es un color rojo. Esa luz es coherente, o sea, todas las ondas están en una misma fase, es colimado, ya que el flujo de energía es unidireccional, de modo que cada rayo de las puede considerarse paralelo a cualquier otro. Un ejemplo de esto es el láser de diodo de 940 nanómetros. Específicamente siempre va a mantener esa misma longitud de onda, y esa longitud de onda la podemos manipular en cuanto al tiempo y la potencia en la que queramos usarlo. Esta imagen la quería mostrar para que diferenciemos lo que es
una luz que es coherente con que es la del láser, comparada con una luz que no es coherente, que es la de un bombillo, que es una luz que todas sus ondas, los fotones van disparados hacia diferentes direcciones con diferentes longitudes de onda, sin poderse controlar. Inicialmente, cuando vi esta imagen, quise revisar por qué en los principios del siglo XX querían tomar ventaja con el uso de la luz, y pues encontré muchas experiencias que pues, me llevaron a pensar pues, cómo pensaban esas personas en ese momento. En esa época era muy famoso el uso del calor para terapias, exponían al sol vegetales, hojas, metales, piedras, para después ser aplicadas sobre los pacientes. Cuando pues hubo la invención de la luz eléctrica, pues quisieron ya utilizando esta energía, esta temperatura que producía la luz, empezaron a utilizar esas posibilidades de la energía producida por la luz eléctrica, y encontraron muchos resultados positivos en cuanto a la mejoría de muchas patologías. Y con el láser, pues, al poderlo controlar, pues se encontraron muchas más posibilidades de tratamientos. Cuando queremos comparar, y es algo que me pareció muy interesante, he conocido varios tipos de láser de diodo. A muchas personas nos ofrecen láseres con diferentes virtudes, y he tenido la oportunidad de utilizar diferentes equipos de diferentes marcas, nacionalidades, y todo pues se han basado más o menos en láseres que están utilizando una longitud de onda entre 810 y 980 nanómetros. El láser de EPIC, que está en 940 nanómetros, está, digamos que en una zona intermedia entre estas dos longitudes, y he encontrado equipos pues, que los manejan duales, o sea, en un solo equipo tienen dos láseres, y haciendo un análisis en cuanto a la longitud de onda de 940 nanómetros, vemos que es mayor absorbida por la hemoglobina y por la oxihemoglobina que otras longitudes de onda. Aquí vemos una gráfica cómo comparamos con el agua y con la hemoglobina. En 980 nanómetros es más absorbida por el agua, pero no es tan absorbida por la hemoglobina. Y en 810 es menos absorbida por la hemoglobina y por el agua. Entonces, esa longitud de onda de 940 nanómetros, al tener esa ventaja de ser mejor absorbida por la hemoglobina, vamos a poder utilizarla mucho más fácilmente, con muchas más virtudes en la mucosa oral, ya que pues el color rosa de la mucosa, la sangre, el color que tenemos en la mucosa oral, nos da esa característica en la cual podemos encontrar todas las virtudes que podemos hacer en tejidos blandos. Es importante controlar adecuadamente ese tiempo en el cual utilizamos y activamos nuestro láser, ya que al tener diferentes posibilidades, de todas maneras, al sobrecalentar con el equipo un tejido, igual si se sobrecalienta va a producir un daño térmico. Entonces, si nosotros podemos controlar eso con el tiempo y usar y poderlo usar de una manera mucho más controlada, vamos a lograr mejores beneficios y aprovecharemos en sí lo que en realidad nos importa, que es el control de la temperatura, ya que cada control de temperatura nos da unos resultados diferentes. Cuando hablamos de la energía potencia, ya hablamos de la longitud de onda, que es 940 nanómetros. En el equipo podemos controlar tanto el tiempo como la energía, los joules en los cuales podemos actuar. El equipo, pues al controlar el poder con sus watts, podemos controlar, este equipo tiene hasta 10 watts, pero más o menos el uso para corte lo tenemos más o menos entre
3 y máximo 4 watts. Entonces el máximo que yo he utilizado ha sido los 4 watts. Y aquí podemos controlar si lo queremos de una manera pulsada o continua. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Cuando tenemos una onda continua, que la podemos especificar en el equipo, podemos tener un uso continuo de la acción, y esta puede producir unos cortes mucho más homogéneos, pero tenemos que tener un mayor control de la temperatura. Cuando lo utilizamos de una manera pulsada o fraccionada, esto nos permite utilizarla más para terapias de producción de terapias un poco más específicas hacia la fotobiomodulación. ¿Qué parámetros tenemos que tener? Cuando tenemos las ondas continuas, la energía estabilizada, emitida continuamente, hace que este láser sea constante. Cuando es pulsado, es repetida en serie, y esta energía es emitida en cortos estallidos, y estas pulsaciones nos va ayudando a ir disminuyendo un poco la temperatura y dejar descansar los tejidos, pero entonces nos sirven más para uso terapéutico. Existen 2 métodos de impulsión del láser. En cuanto al diodo, podemos usarlo en contacto, que para hacer corte, ese haz de luz va a estar en contacto directo con la superficie de impacto y va a producir corte. Y cuando tenemos sin contacto es cuando queremos prácticamente utilizarlo más para el uso de acción terapéutica. Estos efectos del láser pueden variar de acuerdo a los métodos de impulsión, de acuerdo a como queramos hacer. Cuando tenemos cortes necesitamos con el diodo necesariamente hacer corte. Los efectos que tenemos sobre los tejidos, el más importante que tenemos que tener en cuenta es el de absorción, ya que se absorben los tejidos, el efecto del láser es donde vamos a tener el efecto terapéutico con respecto a los cambios que vamos a tener. Las diferentes temperaturas que podemos manejar con el láser, cuando las controlamos, tenemos en teoría que podemos lograr una desinfección entre 40 a 79 grados. Y la coagulación la obtenemos siempre cuando aumentamos un poquito más la temperatura, sin excedernos de 100 grados. Ya mayor a 100 grados vamos a tener una vaporización. Y a lo que no podemos llegar nosotros con el láser, que es una de las ventajas con respecto a compararlo con un electrobisturí, es que el electrobisturí siempre trabaja sobre más de 130 grados. Entonces, siempre va a trabajar sobre un efecto de carbonización, y en el láser, al controlarlo máximo, podemos llegar a un efecto de coagulación y vaporización. En cuanto a las ventajas del láser, pues tenemos que preserva el tejido sano, porque cuando yo hago el corte con el láser y utilizo la luz a menor temperatura que un electrobisturí, el cuerpo va a manejar un efecto más de reparación inmediata que cuando hacemos un corte con un electrobisturí o cuando hacemos un corte con un bisturí manual o bisturí frío, ya que producimos un trauma, producimos una herida que tiene que repararse. El láser, al mismo tiempo que hace el corte, que hace la coagulación y que hace la hemostasia, va preservando el tejido adyacente sano. Entonces la cascada de reparación, de coagulación, va a actuar mucho más rápido que cuando producimos un trauma. Un ejemplo claro está en cuando queremos hacer un corte con electrobisturí, producimos una quemadura, una carbonización. Lo primero que va a realizar el tejido es repararse sobre esa quemadura que se está produciendo. Si nosotros logramos controlar el láser y no producimos una quemadura, pues aceleramos mucho el proceso de reparación y va a ser mucho más rápido y con mejores resultados y con mucha menor fibrosis. En las ventajas del láser, cuando le hablo aquí de microfracturas, es cuando utilizamos el láser de
de Erbio, que es un láser que sirve para tejidos duros, que en otro espacio lo vamos a hablar. Este nos facilita la obliteración de los vasos, obliteración linfática, reduce el trauma mecánico, ya que lo que hablaban anteriormente, los cortes van a ser con mucho mejor control, vamos a tener una cicatrización más óptima. Al nosotros hacer el corte con el láser, podemos tener mayor precisión, ya que tenemos un campo visual mucho más limpio, porque no vamos a tener que manejar sangrados. Al no tener que levantar colgados y hacer hemostasia, pues podemos reducir el uso de suturas. Y algo importante que tiene el uso del láser es que disminuimos enormemente el dolor. Digamos que este es el punto que más me sorprendió a mí, porque digamos que durante mi tasa de aprendizaje, lo que más contrariaba yo el uso del láser era el uso de la anestesia. Pero poco a poco fui probando, y en realidad fui a una gran reducción en el uso de anestésicos locales, porque no encontraba necesario aplicar tantas dosis de anestésicos. Vamos a empezar desde este momento ya, no a hablar de la parte física, sino de la parte de mi experiencia en cuanto a manejo. Uno de los, digamos que de las ventajas que más le encontré al láser inicialmente, cuando lo empecé a usar, gracias pues a la experiencia con pacientes, fue el manejo que le di con el equipo a la neuralgia del trigémino. Todos sabemos pues que es un tipo de dolor bastante grande, en la escala de 0 a 10, muchos pacientes lo consideran en 10, lo han catalogado como causante de suicidios, y le han dado diferentes manejos a esta patología. Los síntomas de la neuralgia del trigémino, para que los tengan en cuenta, es un espasmo muy doloroso, como pulsaciones eléctricas penetrantes, que generalmente duran unos cuantos segundos o minutos, pero pueden volverse constantes. El punto de tener en cuenta de patognomónico es que ese tipo de dolor es electrizante, penetrante y que dura pocos segundos. Ahí podemos hacer un diagnóstico diferencial. Este dolor por lo general solo está en un lado del rostro, con frecuencia está alrededor del ojo, de la mejilla y de la parte baja de la cara. Quiere decir que se ubica más o menos en la zona del nervio infraorbitario, la zona del dentario, uno de los mayores sitios de neuralgia, y por lo general hay pérdida de sensación o movimiento de la parte afectada de la cara cuando ya digamos que este tipo de neuralgia ya se vuelve crónica. Este dolor puede desencadenar, ser desencadenado por contacto o por sonidos. Generalmente el paciente no permite que sea tocado en la zona donde presenta el punto de gatillo de la neuralgia, y el paciente pues inmediatamente va a manifestar un gran dolor que no cede con ningún analgésico. Los diferentes tratamientos que se han realizado durante la historia han sido anticonvulsivantes, tal como la carbamazepina, como la oxcarbazepina. Se coayuda con relajantes musculares tipo metocarbamol, tipo tizanidina, y también pues con antidepresivos tricíclicos. Y pues generalmente esto lo que hace es inhibir un poco la patología, pero no produce el cese de la causa de la neuralgia. Cuando estos tratamientos anticonvulsivantes, relajantes musculares, antidepresivos o analgésicos neuropáticos, de dolor neuropático no funcionan, podemos llegar al punto de realizar procedimientos de cirugía, en el cual pues, lo que se realizan son arrancamientos de nerviosos o se hacen tratamientos con radiofrecuencia, pero con el uso del láser hemos encontrado un tipo de tratamiento que ha sido menos invasivo y con grandes resultados. Estudios durante 40 años han manifestado el uso del láser en cuanto al dolor neuropático, utilizado mayormente en dolores tipo lesiones lumbares, del nervio ciático, en la zona del dolor del túnel del carpo,
Y últimamente, y con grandes resultados, se ha encontrado el tratamiento para el uso de neuralgia de trigémino y neuralgia de trigémino ocasionadas por el virus del herpes varicela zoster. En sí, la terapia de láser está enfocada en localizar la zona de dolor del punto de gatillo, donde lo que logramos es ubicar la parte activa del láser, se programa y se hacen diferentes sesiones para hasta lograr un resultado óptimo en cuanto al manejo del dolor. Casuísticas que he tenido han sido pacientes que se les ha hecho terapia día de por medio, en el cual pues, en el día se le pueden realizar 2 o 3 sesiones con una mejoría. Si hablamos de la escala de 0 a 10, disminuyen los primeros días de 0 a 5 o 6 y más o menos a los 15 días tenemos un resultado de reparación de un 80%, y ya he tenido pues una de mi casuística pacientes que han reflejado hasta un 95-100% ya de la mejoría de la neuralgia sin recurrencia de la misma. Para esto este protocolo se establece de la manera que pues, con esta punta tenemos un spot mucho más amplio, vamos a retener mayor absorción en los tejidos y mayor distribución, y se controla de una manera adecuada y obteniendo excelentes resultados. Este protocolo lo he realizado solamente con alta potencia. La ventaja que tiene el equipo de Biolase de 940 nanómetros es que disminuyendo los watts más o menos en 0.2 y cuando se utiliza una punta de las de corte 0.2 y localizamos más puntualmente el dolor, nos da muy buenos resultados. Y posteriormente también se usa con la punta de un spot más amplio, más o menos una potencia de 4 watts, con 300 segundos, y más o menos unas 2-3 sesiones, logramos resultados favorables. Sencillamente el equipo viene programado, ¿sí? Con el tiempo generalmente lo utilizo 300 segundos o 150 segundos en cada sesión, con se controla el poder de los watts en más o menos en 4 o en 6, y generalmente se hace sesiones hasta obtener resultados favorables. De la misma manera, podemos manejar la terapia para el manejo del dolor de ATM. Obtenemos resultados favorables, inmediatos, a diferencia de tratamientos que se han realizado con medicamentos. El dolor en ATM ha tenido resultados de un 100% de mis pacientes, controlados igualmente también con un cambio de hábitos, un cambio en el manejo de la oclusión, y ha sido altamente favorable, y digamos que es la manera como más he logrado tener aceptación en cuanto a los pacientes, los colegas, del uso del láser, porque anteriormente no veían ventajas porque lo querían comparar con cortes, por ejemplo con electrobisturí, o con uso de radiofrecuencias o de ultrasonidos para manejo de dolor, y es completamente diferente. Ahora sí hablemos de cirugía. El láser en cirugía y en cirugía oral y maxilofacial pues ha sido utilizado en diferentes tipos de tratamientos. Generalmente en tratamientos pequeños como frenillectomías, para hacer abordajes de episectomías, abordajes de osteotomías, para retiro de torus, en cuanto al abordaje, para realizar biopsias, con las grandes ventajas de que pues al preservar los tejidos, pues el tejido de muestra para patología pues va con mucho mejor condición para su estudio. Igualmente se ha utilizado para desinfección de alvéolos, para manejo de periimplantitis, disección de colgajos, y pues en este punto de odontosección es más utilizado para el uso del láser de Herbio. Cuando hacemos abordajes para
liberar fibrosis o para hacer profundizaciones de surco, para hacer abordajes en mucosas o abordajes para osteotomías, ya sean osteotomías, corticotomías, Lefor-1 o cualquier abordaje que queramos realizar en cavidad oral. Me ha dado la ventaja de que puedo controlar la hemostasia muy fácilmente, me permite una visualización completa de las estructuras, tanto vasculares, neurales, como hasta llegar al periósteo y el hueso, y para mí ha sido satisfactorio en ese punto. Las frenectomías que me han permitido que puedo manipular y localizar las fibras que quiero disecar. En la parte de estética en las frenectomías no solamente es hacer la resección del frenillo y liberarlo, sino también poder manipular todas las fibras musculares para hacer un cambio en la posición de labios, un cambio en la posición de exposición en sonrisa y en reposo de los labios para la exposición dental. Y un video pues que quiero mostrarles, que es un video clásico de BioLace, en los cuales muestra cómo se hace una frenectomía convencional con bisturí, que inmediatamente al hacer contacto con el frenillo va a producir un sangrado. Y yo generalmente, digamos en palabras o cosas de mí, combato más la hemostasia que en sí lo que quiero planificar yo en cuanto al corte. Entonces, al compararlo con el láser, tengo mejor posibilidad de manipular y de diseñar colgajos que me permitan tener resultados más favorables. En este caso, si queremos hacer un colgajo en BY, no tengo, y hacer un cierre, lo que logro es que haya más posibilidades de tener menos hemostasia y posibilidad de infección, ya que pueden quedar pequeños sangrados dentro de la mucosa, el periósteo, y nos puede inducir a producir infecciones por coágulos que quedan hipertróficos dentro del colgado. Aquí vemos pues una diferencia con el corte del láser, en este caso el láser de Herbio. ¿Sí? Para mi concepto, el láser de diodo me ha dado mejores resultados en cuanto a que al ser más absorbido por la hemoglobina que el de Herbio, lo controlo más fácilmente en cuanto al arte, digo yo, que es a la precisión en cuanto al corte. Las grandes diferencias del láser con respecto al electrobisturí sencillamente es que el electrobisturí tiene mayor velocidad, pero la respuesta del organismo es mucho más lenta a la alta velocidad del corte. Quiere decir que yo prefiero demorarme un poco más haciendo un procedimiento, pero teniendo resultados más rápidos en cuanto a la respuesta del paciente, ya que al hacer este procedimiento no requiero utilizar anestesia o utilizar anestesia tópica en algunos casos, o pequeñas dosis de anestésicos en cárpulas, no mayor a una cárpula por la zona. Tengo la ventaja de que no carboniza, y esto quiere decir que si yo realizo una frenillectomía, tengo menor posibilidad a que se produzca fibrosis, menores signos de posibilidad de infección, no agrego el tejido, el paciente tiene un postquirúrgico mucho más agradable. Al mismo tiempo que hago el corte, hago bioestimulación, y manejo menor dolor e inflamación, ya que disminuye las prostaglandinas y aumenta el efecto de analgesia. Este tipo de ventajas me han llevado a que el paciente de menor edad al que le he realizado yo frenillectomía es una bebé de 2 meses que le hice una frenillectomía lingual, con la cual se evitó tener que llevar a un paciente a una sedación con máscara en quirófano. Sencillamente se hizo el procedimiento en consultorio odontológico en compañía de odontopediatría y en compañía de los pares en cuanto al manejo del protocolo del paciente con respecto a la adaptación, y con excelentes resultados. Algo que está de moda y digamos que es el tema central de mi trabajo actualmente, en que estoy preparando
estudios sobre las diferencias entre realizar bichectomías con láser en comparación con las bichectomías antiguas. Tenemos una experiencia en la clínica en la cual estoy trabajando actualmente de más de 2.000 bichectomías en los últimos 4 años, en los cuales se inició ese tipo de procedimientos con la técnica convencional, con bisturí, con electrobisturí, y hemos tenido la posibilidad de comparar los resultados, el confort del paciente, la satisfacción del mismo con respecto a la utilización de las técnicas actuales con láser, ya que pues eso nos ha permitido tener unos protocolos postquirúrgicos mucho más sensibles, más específicos para combatir la incomodidad del paciente en cuanto a sus postoperatorios, y los resultados han sido mucho más favorables, ya que todas las ventajas que hemos obtenido con respecto a la comparación del láser con instrumentos de incisión previas, es que pues al tener mayor visibilidad, al tener más control hemostático de la zona, pues fácilmente encuentro el tejido a resecar, que en este caso las bolas adiposas de Bichat, mucho más fácilmente. Para quienes no tienen conocimiento del tema, Marie-Françoise Xavier Bichat, quien vivió entre el año 1771 y 1802, fue quien descubrió, haciendo estudios sobre cadáveres, esta bola adiposa, la cual pues se llamó bola adiposa de Bichat. Tenemos que recordar que no es una estructura que sea circunscrita y localizada, sino que es una estructura que tiene diferentes zonas y posiciones en cuanto a la posición, en cuanto a la ubicación en la que está ubicada, y con eso hemos podido determinar qué zonas son las que nos interesa resecar para obtener cambios faciales estéticos. En sí, se diferencian 6 zonas, que es una zona maseterina, fusinatriz, una zona temporal superficial, una zona temporal profunda, una zona pterigomandibular, esfenopalatina, y en pequeñas zonas, unas zonas orbitales inferiores, que son en menor porcentaje. En cuanto al contenido total de la bola adiposa de Bichat, de toda la zona más o menos comprende unos 9.6 centímetros cúbicos, con un peso aproximado de 9 gramos, y en el cual pues hemos encontrado en los estudios inclusive de metaanálisis, que la zona maseterina bucal, que ocupa el 40%, es la que nos proporciona los cambios estéticos faciales. Generalmente quienes dicen que retiran toda la bola adiposa de Bichat, no es posible que se logre retirar toda, ya que están en planos muy profundos, como el plano temporal profundo, y hemos encontrado pues que retirando ese 40%, que de 9.6 el 40% viene siendo más o menos entre 3 y 4 centímetros cúbicos, tenemos grandes posibilidades de cambios estéticos. Ese 40% restante, pues como lo decía ahorita, no tienen repercusión facial. En esto me he encontrado ya que muchos pacientes que se realizan este procedimiento de bichectomía tienen la queja de que pues cuando le hacen la resección, la bichectomía, no tienen cambios, y es debido tal a que no resecan completamente la zona maseterina bucal, porque solamente un poquito más de disección, y porque generalmente cuando se hace con técnicas convencionales obtenemos mucho mayor sangrados y mucho mayor dificultad para llegar a la zona y encontrar la bola adiposa. Aquí vamos a ver brevemente cómo se realiza un procedimiento de bichectomía. Generalmente pues lo que se hace es localizar la zona para la fosa pterigomaxilar en la zona retromolar, ¿sí? En la zona de los ochos, una incisión que, como ven, se hace de una manera suave, pincelando, controlando la temperatura. ¿Y cómo lo hago? Ya que se utiliza de manera continua, el control del pedal pues se va deteniendo más o menos cada 10-15 segundos,
y hasta lograr hacer una tunelización hacia el sitio. Y como pueden ver, obtengo fácilmente la salida de la bola adiposa de Chat con muy poco sangrado. En esto sí, lo que hemos tenido que hay que tener en cuenta es tener un buen instrumental para separar, que nos logre tener una buena visibilidad. En este caso, pues recomiendo el uso del separador de Minnesota, tener una excelente succión, tanto para succionar la pluma, el humo del láser, tanto como para mantener hemostática la zona, teniendo en cuenta que pues la succión no me absorba el tejido a resecar, ya que para mí es importante poder retirarlo y poder cuantificarlo, para que cuando voy a resecar el lado contralateral, poder comparar la cantidad que saco y sea simétrica en ambos lados. Muchos pacientes consultan con asimetrías faciales y hemos encontrado que haciendo una compensación en cuanto a la cantidad de tejido adiposo que se retira, se puede camuflar y mejorar esa asimetría, dándole un mejor contorno y un perfilamiento mayor al paciente en cuanto al tejido. Sencillamente pues se saca, se cuantifica, antes yo lo hago en una jeringa hipodérmica y se cuantifica el tejido. Aquí pueden ver cómo el láser me permite hacer algo durante la incisión, algo de disección, digamos así, con el láser. Puedo profundizar mucho más sin producir daños. Generalmente lo que hago es tunelizar y en realidad quien me amplía el sitio de la resección es la divulsión que realizo con tijera de iris, sin hacer cortes, sencillamente para hacer divulsión, y posteriormente con una pinza de Kelly retiro el tejido. Y el tejido sale fácilmente, como se pueden dar, sin sangrados. La mayor ventaja que encontré en esto es que al yo no tener sangrado, tengo menores posibilidades de producir que queden coágulos en la zona, y disminuye enormemente la posibilidad de hematomas y por lo tanto pues disminuye la posibilidad de infección. Aquí se ve una imagen clara de cómo se retira el tejido adiposo por una incisión muy mínima, no superior a medio centímetro, en la cual pues puedo controlar. No realizo suturas, ya que pues no tengo que levantar colgado. El cierre, la incisión la hago en el fondo del surco yugal. Al hacer tensión, pues voy a tener una posibilidad de hacerlo, de tener visibilidad, pero al soltar el separador, esta zona pues se va a flexionar y me permite no tener que suturarlo, ya que queda en el pliegue y queda cerrado. De igual manera, en los postoperatorios nos permite hacer en los masajes y las terapias postquirúrgicas, hacer un mejor drenaje de la zona y con mejores resultados. Aquí se ven algunos resultados pequeños de lo que se ha realizado. No generalmente son pacientes que requieran que sean de caras redondas, porque se hace una resección parcial solamente para que esa línea de expresión de la bola adiposa haga mejor marcación. Hay quienes me preguntan por la edad del paciente. Considero que pues generalmente pues, es preferible personas jóvenes. En teoría, antiguamente en la literatura hablaba de no mayores de 35 años, pero creo que actualmente con los productos y con los cuidados y con toda la tecnología que hay actualmente, ese envejecimiento de la piel se ha retrasado muchísimo, ya que tenemos grandes posibilidades con diferentes trabajos y equipos de mantener mucho mayor la posición del colágeno. Me hablaban de que pacientes, me preguntan por pacientes que de edades mayores que pueden tener una flacidez mucho más rápida, un envejecimiento más rápido de la piel por hacer una bichectomía,
pero considero en mi concepto y con la experiencia que he tenido que es más importante el cuidado de la calidad del colágeno que en sí de las estructuras internas de la estructura facial. Este es un caso muy bonito de un paciente en el prequirúrgico. Se realiza el procedimiento y se refleja inmediatamente cómo se perfila su cara en el posoperatorio a los 2 días. Y esta es una foto a los 2 meses del posoperatorio, en el cual pues el paciente ya tiene menores, digamos que quejas en cuanto a aparición de induraciones, de fascitis, de posibilidades de infecciones y de dolor. En caso del uso del láser en este tipo de cirugía, me ha permitido mantener la posibilidad de que los pacientes no refieran en ningún momento dolor. He utilizado el láser como para hacer abordajes. Este es un caso de un retiro de biopolímeros, en el cual se hace una incisión semilunar y se retienen biopolímeros. Miren la hemostasia que se obtiene. Y en cuanto pues al cierre, pues al no tener quemaduras en los bordes, tener una mucosa mucho más sana en cuanto para el cierre, me ha permitido tener unos resultados muy óptimos, muy simétricos en cuanto a los procedimientos, ya que tengo mejor visibilidad, estoy produciendo bioestimulación, tengo la posibilidad de hacerle terapias postquirúrgicas que me ayudan a aumentar la posibilidad de que el paciente tenga unos resultados mucho más rápidos que cuando se hacen de una manera convencional. Lo he utilizado para hacer el abordaje en mentoplastias, paciente que presenta una progenie, también por tejidos blandos y por la posición, no por posición sino por forma de la basal del mentón. Se realiza un abordaje con el láser, una incisión en la zona del mentón, en fondo del surco, con anestesia local, en consultorio, procedimiento que se hace en 15 minutos. Me ha permitido, en cuanto al, digamos, ayudar al paciente en que disminuye los costos enormemente, ya que no tiene que pagar quirófano. Hago el abordaje muy fácilmente, con muy buena hemostasia. Digamos, el láser me ha permitido que al disminuir la producción de prostaglandinas y al controlar todos estos parámetros de la disminución del dolor, puedo hacer el procedimiento con un confort enorme. Esta es una paciente de 17 años que en su operatorio inmediato fue muy bonito, una paciente que no se quejó en ningún momento de dolor. Se hace la osteotomía con la jeringa con agua destilada, con un motor eléctrico, controlando pues también el torque para no producir quemaduras. Y aquí vemos el postoperatorio inmediato, cómo se obtiene haciendo una terapia. Se obtienen los resultados, se hace una ayuda con apósitos con cinta micropor por 3 días, ayudándola con la láser terapia. Ya quienes han conocido los abordajes para seno maxilar, utilizando el láser de diodo para hacer la incisión, una técnica convencional. La ventaja grandísima de hacerla, pues ya muchos han conocido el tema, es que tengo mucha mayor visibilidad, me ayuda la respuesta del tejido, con una hemostasia controlada. Puede ser un poco más demorado, pero los resultados completamente favorables, con muy buena aceptación del paciente en cuanto al confort del mismo en el procedimiento quirúrgico.
El láser de diodo en odontotomías, pues no, pues muchos lo saben, este láser es para tejidos blandos, pero lo he utilizado para hacer el abordaje en los tejidos blandos, hacer la incisión. Posterior a la exodoncia, hago una terapia de desinfección y con la punta de dolor se realiza también una terapia para el manejo del postoperatorio de dolor quirúrgico y hacer drenaje linfático y teniendo una mayor respuesta del paciente en cuanto a su reparación, una manera óptima, con unos resultados favorables. Este es un caso bonito de la clínica de la doctora Pilar Blanco, en el cual aprendimos a utilizarlo para eliminar las melanosis, sencillamente haciendo un shaving, hacer un barrido con el láser. Este es realizado por una de las doctoras periodistas que realizó el entrenamiento en la clínica en Cartagena, cómo la técnica va haciendo con la posición del diodo a 45 grados, se va haciendo el barrido del tejido que está pigmentado y con una respuesta favorable, ya que disminuye en un 100% la recidiva de este tejido melanótico. En abordaje de implantes lo he utilizado el diodo, en esta ocasión haciendo el abordaje, contorneando la mucosa para colocar el implante, pero para hacer una provisionalización. Entonces, para fabricando el nicho, el láser me permite sonido reactivado. De la elaboración del nicho. Aquí hice un lado con diodo y el otro lado con el láser de Erbium, viendo los excelentes resultados que tienen ambos láseres, inclinándome en el tipo de, pues, para los tejidos blandos, en este aspecto sencillamente, con el láser de diodo, para esto solamente, pero los resultados en ambos casos espectaculares, con una respuesta muy buena. Importantísimo de tener en cuenta que al hacer yo con este tejido y tener hemostasia, es que puedo llegar a la plataforma del implante con mucha mayor facilidad y acercándome sin hacer reflexión, hacer más contacto a la plataforma y puedo contornear mejor y descubrir mejor los implantes. Sí, aquí puedo acercarme fácilmente a la plataforma y descubrirla para que en la parte estética y la parte de conexión me quede mucho más clara. En injertos óseos les he utilizado para abordajes. Este es un colgado que se hizo para destapar un injerto de bloque de Puros, de J-Block, que se va fijado con tornillos, ya para la fase de colocación de implantes, con la gran ventaja pues de que puedo tener una buena tejido conectivo, un buen tejido óseo para la colocación del implante y la próxima rehabilitación. En el caso de herpes, puede hacerse con el láser de Erbium o con el láser de diodo. Se puede hacer unas terapias sin contacto para ayudar a bioestimular y a eliminar y a recortar el tiempo de permanencia de la lesión herpética. Para retirar granulomas ha sido utilizado fácilmente, retira el tejido con una mejor respuesta de la inflamación y no se obtiene residuo del tejido granulomatoso, entonces da muy buenos resultados. Tengo una amplia experiencia en el manejo de heridas en piel. Este caso es un caso muy bonito y siempre lo muestro porque es un caso en el cual este colgajo perdía la vitalidad por su falta de vascularidad, en el cual pues tenía que haber pensado en hacer rotación de colgajos, lo cual me iba a generar un mayor defecto estético en la paciente, y pues tomé la determinación de hacer un cierre primario, regularizar bordes primero, hacer un cierre primario, y quise manejar la zona del pedículo
con terapia postquirúrgica, terapia de bioestimulación con el láser, y omití hacerle bioestimulación a esta zona superior, viendo la gran diferencia. Esto fue al otro día del procedimiento. Miren la pérdida de la vascularidad en la zona donde no le apliqué el láser. Miren la gran diferencia en la zona donde se aplicó láser. Y miren cómo se necrosa el tejido. Que esta necrosis que se ve aquí es la necrosis que debía haber tenido por lo menos los bordes de este pedículo. Para el uso de sensibilidad, este es un caso muy bonito. Se hace la prueba de sensibilidad obteniendo una respuesta de choque del paciente y se hace el protocolo para sensibilidad, hipersensibilidad. Se aplica, se deja, digamos que disminuye la temperatura en la zona, se vuelve a hacer un test, se vuelve a hacer la aplicación de la técnica con muy poquitos watts, 0.4 watts, en la zona de fenestración, con siempre movimiento, sin contacto, con una punta de periodoncia, de circulaciones en momento, y se va probando hasta que el paciente pues tiene la pérdida de la hipersensibilidad enormemente. Aquí se hace la prueba y el paciente pues obtiene satisfactoriamente la aplicación del tratamiento. En conclusión, quisiera hablar de mi casuística, que el láser en la cirugía tiene múltiples aplicaciones. Hay muchas más aplicaciones para el cual utilizarla, ya que la capacidad que tiene antibacteriana, hemostática y su capacidad regenerativa y de recuperación de los tejidos es muy alta. Es asequible para usarla para tipos de tratamientos de abordajes quirúrgicos mucho más grandes, llámense osteotomías, llámense distracción osteogénica. Entonces, todo ese tipo de procedimientos pueden ser utilizados para, con el medio del láser y asistido por el láser de diodo con excelentes resultados. Quiero darle las gracias a todos por haber tenido paciencia en esta charla. Mis contactos, aquí están mis números celulares, mi contacto en Instagram, mi correo electrónico para quienes quieran contactarme. Y quiero aprovechar pues esta oportunidad para invitarlos a el Congreso, el Meeting Mundial en Cancún, México, del 16 al 21 de octubre en Xcaret, donde se manejarán temas muy bonitos y aplicaciones del láser de diferentes profesionales en nuestro gremio, en lo cual pues queremos mostrar y aprender todos de cada una de estas personas que han participado durante mucho tiempo, han sido estudiosos del láser y han encontrado pues grandes hallazgos y casuísticas que nos han permitido avanzar en eso. Muchas gracias a todos y pues estamos pendientes a cualquier pregunta y respondérselas en la mayor posibilidad que se pueda, es posible.